Nganga no hay facenda, en Nganga buena nunca tesia. Con quien sabe no se juega, y si se juega, con cuidado. Bienvenidos a Palo Monte Tradicional. El objetivo principal de este canal es el de compartir información y conocimientos basados en las investigaciones y estudios realizados durante los últimos años, ya que nuestra única intención es poder orientar con fundamentos a las personas que estén interesadas en el tema, dejando en claro que este canal no fue creado con fines promocionales ni de lucro. Comenzamos. Esta ocasión hablaremos sobre el enfumbe, qué es, de dónde deriva, cómo surge, cuál es su función y cómo se atrapa. En el Palo Monte, el Tata o la Yaya en Nganga trabajan con diferentes espiritualidades o fuerzas naturales y sobrenaturales de las cuales se apoya para dar solución a cualquier situación o problemática que se le presente, pero existe un espíritu en específico con el cual hace pacto para hacerse de sus servicios. Este es el que mueve y hace uso de las demás fuerzas para poder realizar las labores que se le solicite, el cual es conocido como enfumbe. El término enfumbe deriva del kikongo mbumbi, que significa cadáver, y se refiere a la materialización del espíritu de un difunto, el cual ha quedado atrapado entre el plano físico anseque y el mundo espiritual en Pemba, debido a sus apegos, emociones, recuerdos y placeres mundanos, o pendientes e inquietudes que dejó sin resolver, a los cuales suele aferrarse, situación que le impide evolucionar o trascender espiritualmente, es decir, es un ser karmático y oscuro que carece de luz y evolución. A diferencia de Cuba, en el África Bantú, el Nganga, brujo, trabaja únicamente con las espiritualidades o fuerzas naturales a través de la carga mágica conocida como bilongo, la cual ocupa para atender las necesidades o dolencias del paciente o la comunidad. Dicha carga mágica está conformada por diferentes ingredientes naturales de acuerdo a las necesidades y espiritualidad de quien la requiera. En ocasiones, esta era introducida ceremonialmente en la piel del paciente y también en los kiteki, muñecos de madera, para fundamentar los receptáculos mágicos conocidos como enkisi, plural minkisi. En ocasiones, el Nganga, brujo, agrega a dicha carga mágica algún pedazo de osamenta de un difunto, pero lo hace únicamente para agregar una fuerza más a dicho bilongo, mas no para trabajar con el espíritu de este. Recordemos que en las prácticas ancestrales africanas bantú se basan específicamente en el culto a los bakulu, los ancestros, y no al espíritu de un muerto en específico, como se comenzó a hacer en Cuba en las prácticas del Palo Monte. A finales del siglo XV, tras la llegada de los primeros esclavos de origen bantú a Cuba, los cuales eran minoría, estos trataron de reproducir sus prácticas ancestrales, pero debido a su estatus, el de esclavos, no les fue tan fácil poder hacerlo, ya que estos no tuvieron oportunidad de traer consigo sus fundamentos o fetiches llamados enkisi, plural minkisi. Hoy en día, hay quien asegura que algunos esclavos trajeron fragmentos de los mismos introducidos en sus pieles, pero no fue así, pues a dichos esclavos se les sometió por sorpresa y no tuvieron oportunidad de llevarse nada, por lo que trataron de crear y reproducir sus fundamentos de acuerdo a sus creencias ancestrales, adaptándose a sus posibilidades y al entorno de su nuevo mundo. De estos primeros fundamentos hablaremos en otro video. Estos primeros fundamentos no llevaban enfumbe, espíritu de un difunto, puesto que estas formas nunca se utilizaron en el África Bantú, ya que como antes se indicó, únicamente trabajaban con las fuerzas naturales y espiritualidades ancestrales,
Fue con el paso del tiempo, cuando los esclavos, al ver que los viejos sabios comenzaban a morir, empezaron a introducir el espíritu de los mismos a dichos fundamentos, con el único propósito de que éstos les siguieran guiando y aconsejando. Inclusive, solían hacer lo mismo con los espíritus de los esclavos fallecidos que solían tener alguna cualidad personal, con el único fin de apoderarse de dicha fuerza. Tiempo después de esto, ya para el siglo XVI, fue cuando se comenzó a afincar el espíritu de un difunto en los fundamentos, pero esta ocasión fue de una forma distinta, ya que a diferencia de lo que se hizo con los viejos sabios, este último fue esclavizado. Esto como consecuencia de que los mayorales, encargados de controlar a los esclavos en los ingenios azucareros y otros lugares donde se utilizaba la mano de obra esclava y quienes solían maltratarlos, comenzaron a morir, y estos brujos de descendencia bantú, haciendo uso de su maña y conocimiento, buscaron la forma de apoderarse del espíritu de estos personajes, para atraparlos y esclavizarlos, es decir, para ponerlos a trabajar a su servicio. Esto como un acto de venganza en contra del mayoral. Ahora a estos brujos les tocaba esclavizar al espíritu de los mismos. Estas formas fueron adaptadas y transmitidas de generación en generación en las prácticas del Sutamutuncuni, palo monte tradicional, y posteriormente en el palo monte cruzado o sincretizado y sus diferentes ramas, hasta nuestros días, aunque es una realidad que en la actualidad muchos desconocen la forma de cómo buscar, atrapar, jalar o convencer al espíritu para poder pactar con él, creyendo que se trata únicamente de apoderarse de los restos de un difunto, y esto no es así, puesto que dichos huesos podrían ser solo materia que carece de espíritu, cuando el espíritu, es lo que realmente el brujo necesita para hacerse de sus servicios. Para hacerse de un enfumbe, el brujo debe saber despertar, jalar y atrapar al espíritu que se cree vivo, para después afincarlo, materializarlo y complementarlo con diferentes espiritualidades, energías y fuerzas naturales que le darán la fuerza necesaria para poder moverse. Es así como se construye el receptáculo mágico conocido como enganga o fundamento, en el cual radicará dicho espíritu. En otro video hablaremos a profundidad de dicho receptáculo mágico. Existen diferentes formas para hacerse de un enfumbe, ya que no es solo apoderarse de la osamenta de un difunto, pues muchas veces los restos de los muertos carecen de espíritu, es decir, que no son más que pura materia que solo guarda la historia del mismo. Por lo tanto, es un gran error creer que por el hecho de tener los huesos de un difunto ya es suficiente para trabajar con el mismo, creyendo que el espíritu, por ser celoso de sus restos, no los abandonará. No hay que olvidar que algunos espíritus trascienden y no dejan más que su historia en el plano físico o material. Enfumbe no se refiere únicamente al cadáver o restos humanos de un difunto, sino al espíritu del mismo que se cree vivo, el cual es atrapado y materializado por el brujo para hacerse de sus servicios. Esto no se trata solamente de tener la materia ósea, huesos, de un muerto, sino el espíritu. Sin este, aunque se tengan los restos completos, no servirá de nada. Los espíritus que por una u otra razón no trascienden, ya sea por una muerte repentina antes de tiempo, por los pendientes que dejó sin resolver o cualquier apego mundano, recuerdos, emociones, vicios, etc., son los que por su necesidad de poder resolver o tener acceso a todas estas cosas se pueden atrapar y convencer para trabajar con el brujo, haciéndoles creer que se les ayudará a poder resolver o tener acceso a sus necesidades, ya que muchas ocasiones, al morir una persona, su espíritu no asimila que ha muerto y cree que sigue vivo, aferrándose a sus quehaceres cotidianos, quedando atrapado en el instante de su muerte. Es ahí donde el brujo hace uso de su maña y conocimiento para llamar la atención del mismo y convencerlo para poder atraparlo. Por eso, es necesario y de suma importancia conocer la historia, apegos y entorno de dicho difunto, para saber cómo realizar esta hazaña. Por ejemplo, una persona que fue asesinada en un acto de violencia, muchas veces su espíritu no asimila de inmediato que ha muerto. Es cuando el brujo entra en acción. Bastará con que tome un pedazo de alguna prenda del difunto manchada con su sangre, el casquillo de la bala o el puñal que acabó con su vida, o cualquier otro objeto que tuvo contacto con la persona al momento de morir, para poder atraparlo, un anillo, una alhaja, etc. Posteriormente, horas después o esa misma noche, el brujo regresa a montar toda una escenificación en el sitio donde la persona dio su caída, con el objetivo de llamar la atención del espíritu y así poder atraparlo. Tomando el ejemplo anterior, puede hacerse pasar por un doctor o un enemigo de quien probablemente acabó con su vida, y hacerle creer que le ayudará a recuperarse y acabar con ese asunto.
prometiéndole resolver sus inquietudes. Muchas veces se le ofrecen cosas como bebida, tabaco o cualquier tipo de vicios, gustos o placeres mundanos que fueron del agrado de dicho espíritu en vida para ganarse su confianza. Y dicho objeto, el pedazo de prenda ensangrentada, el casquillo de la bala o el puñal, etc., que tuvo contacto con la persona en el momento de su muerte, servirá como canal energético para jalar, atrapar y materializar a dicho espíritu para convertirlo en un enfumbe. Otra forma más común es ir a buscar a dicho espíritu en el cementerio. Para este método, el brujo frecuenta el lugar e inclusive hay algunos que buscan poder trabajar en el mismo o tener buena relación con algún trabajador para que su labor sea más fácil. Su objetivo es el de buscar al espíritu apropiado para convencerlo, aunque muchas veces el espíritu suele ser el que elige al brujo. Ambos casos va en dependencia de la compatibilidad entre los mismos. De esto hablaremos más adelante. Una vez encontrado el espíritu adecuado, el brujo frecuenta el sepulcro del mismo para atenderlo, ofreciéndole las cosas que solían ser de su agrado en vida: café, tabaco, licor, etc. Muchas veces suele platicarle o cantarle la música que solía gustarle, etc. Todo esto con la intención de poder llamar su atención e ir ganándose su confianza, y a su vez irle planteando la situación del propósito por el cual requiere de su apoyo, es decir, lo va educando y convenciendo. Este proceso puede durar mucho tiempo, hasta que dicho espíritu se haya ganado la confianza del brujo. En ambos casos, algunas ocasiones, el brujo trata de infiltrarse en el velorio o en el sepelio del difunto para entablar o mantener conexión con el espíritu, donde se apodera de algunas ofrendas del mismo como alguna vela, alguna flor, etc., la cual le será de utilidad para poder atrapar y fundamentar a dicho espíritu. Como podemos observar, en ambos casos es necesario conocer la historia, apegos y entorno de dicho espíritu, con objeto de saber cómo llamar su atención, jalarlo, convencerlo y atraparlo, así como conocer la forma en que se realizará la ceremonia o tratado para su fundamentación. Existen diferentes formas para atrapar al espíritu. Muchas veces el brujo hace uso de la empaca vititi mensu, tarro mágico, para poder tener contacto y percibir la presencia del mismo, a través del espejo mágico de la misma, con ayuda de la luz de una vela, pero es con entombo, botella, con la que realmente se atrapa a dicho espíritu. Llegada la hora, después de realizar todo lo antes expuesto y una vez convencido el espíritu, se realizan las ceremonias correspondientes y las ofrendas simbólicas para invocar y presentar a los 4 elementos naturales, las cuales no entraremos en detalle. Seguidamente se traza la patipemba, trazo mágico, con la que a través de la enfula, pólvora, previamente preparada con algunos elementos mágicos y la luz de una vela, se guiará a dicho espíritu directamente a entombo, botella, anticipadamente preparada con la carga mágica correspondiente, a modo de que en esta el espíritu se sienta cómodo y a gusto para así ser dominado por el brujo, como si se tratase de una carnada, la cual atraerá a su presa, en este caso el propio espíritu. Todo esto acompañado de los rezos y cantos correspondientes que ayudarán a estimularlo. Una vez guiado e introducido en entombo, botella, esta es parada por el brujo, quien seguidamente entra en comunicación con el espíritu para cerciorarse de que en verdad éste se encuentra a gusto y cómodamente dentro de la misma, pidiéndole una prueba para tal efecto. Las pruebas pueden variar según la enseñanza de cada monanzo o brujo. Por ejemplo, en algunos casos se le sopla humo de tabaco a la boquilla de la botella y se le pide al espíritu que aviente bocanadas de humo, mismas que el espíritu expulsará por dicha boquilla. En otras ocasiones, el brujo le solicita al espíritu que haga algunos movimientos, a lo cual, en respuesta, la botella comenzará a moverse por sí sola. Otra señal es que puede cimbrar la tierra como si fuese un pequeño sismo, etc. Algunos brujos suelen colocar cierta cantidad de cargas de enfula, montoncitos de pólvora, pidiéndole al espíritu que proteja a una de estas, indicándole cuál de todas, tapándola con una guira o jícara, misma que se retira posteriormente. Enseguida se enciende la enfula, pólvora, y dicho espíritu evitará que la carga, montoncito señalado, sea encendida, etc. Existen muchas variantes para esta prueba. Entombo, botella, es una herramienta fundamental para la construcción y fundamentación de la enganga o fundamento, receptáculo mágico, ya que en esta quedará plasmada la historia de ese espíritu a través de su patipemba, trazo mágico. Teniendo bien realizada esta ceremonia, nunca nadie podrá conocer la identidad del mismo y mucho menos atraparlo,
Por eso la importancia de saber realizarla correctamente. Este tratado es conocido como Entuto na Nlongo. Una vez convencido el brujo de que el espíritu está dentro de Ntom, botella, procede a taparla, sellarla y envolverla en un paño oscuro para llevárselo al munanzo. Por un largo periodo se debe mantener una constante comunicación y convivencia con este espíritu, antes de su fundamentación. En ambos casos, bastará con apoderarse de un fragmento de la osamenta, huesos, que servirá como canal energético de dicho espíritu. No es menos cierto que algunas partes de sus restos son indispensables para la buena fundamentación del mismo, pero eso va en dependencia de la enseñanza de cada monanzo. Recordemos que lo que realmente importa es el espíritu. Seguidamente, se procede a realizar las ceremonias correspondientes, las cuales no entraremos en detalle, mismas con las que se concretará el juramento y pacto entre ambos, el brujo y el espíritu, para posteriormente ser afincado y preparado para su fundamentación. Al momento de juramentar y pactar con el enfumbe, se debe jurar también bajo el astro que rige el Encila Congo, camino de iniciación de la persona, y darle de comer al astro que murió para que ésta pudiera nacer en el mundo de los muertos, Mpemba. Una vez concluidas estas ceremonias, se debe entregar la historia del pacto con dicho enfumbe, es decir, la historia del muerto unida a la espiritualidad de la persona, la cual estará reflejada en la patipemba, trazo mágico que reposará en el fondo del fundamento, receptáculo mágico. Esta deberá alinearse al Encila Congo de la persona y nada tiene que ver con los famosos empungo, como hoy en día se está haciendo. Por eso la importancia de que el Tata le entregue a la persona el secreto de la estrella que le vio nacer y su Encila Congo, camino de iniciación, al momento de iniciarlo, como se explicó en nuestro video anterior en el que hablamos de la ceremonia de iniciación. Algo que se ha perdido con el paso del tiempo y que hoy en día muy pocos hacen es verificar que el espíritu tenga afinidad con la persona, es decir, que la vibración y frecuencia espiritual de ambos sea compatible, lo cual se puede saber a través del número vibratorio y karmático de ambos. Esto es de suma importancia para poder realizar un pacto verdadero, ya que de lo contrario, dicho espíritu, lejos de traer evolución a la persona, le traerá perdición y ruina, por el simple hecho de no encontrar algo en la misma que compagine con él, provocando trastornos entre ambos. Es importante mencionar que no todos los espíritus sirven como enfumbe, ya que no todos tienen las facultades para poder laborar. Por ejemplo, si el espíritu en vida fue temeroso, no podrá tener el valor para realizar sus labores. Si no tuvo una buena evolución, tampoco traerá evolución al Tata o Yayanganga, ni a sus pacientes o ahijados. Es por eso que se debe tener mucho cuidado con qué espíritu se pactará, ya que la historia y afinidades que tuvo dicho espíritu en vida pueden repercutir en el brujo. Esto por la unión genética y espiritual que se crea entre ambos a través del pacto. Es decir, si al espíritu le gustaba la bebida, puede que al brujo lo arrastre a tener el gusto por la misma, o si le gustaba el tabaco de igual manera, o si le gustaba cometer actos ilícitos, puede arrastrarlo a querer hacerlos, etc. Es por eso que el brujo debe tener el carácter y la fuerza espiritual necesaria para controlar a dicho espíritu y no dejarse arrastrar por él mismo. Asimismo, es recomendable que la edad de dicho espíritu en vida sea de una edad adulta, es decir, que al dar su caída no haya sido muy joven ni muy viejo, ya que naturalmente los jóvenes suelen ser rebeldes y los ancianos no tan manipulables o más resignados a morir, y quizás con menos apegos. En cambio, una persona entre los 25 y 50 años está en una edad productiva, y esto es lo que se busca de un espíritu, que sea productivo. Una vez concretado el pacto, el espíritu es afincado en Matari, piedra, ya que ésta, como componente sólido de nuestro planeta, representa la inmortalidad, pues una piedra, para convertirse en materia sólida y rígida, tuvo que haber pasado por todos los elementos y ciclos naturales, así como por las 4 evoluciones espirituales, es decir, que independientemente de la osamenta o restos humanos del difunto, el espíritu es afincado para siempre en Matari, piedra, convirtiéndose ésta en el corazón de la enganga o fundamento, receptáculo mágico. Un gran error que hoy en día se está cometiendo es entregar un supuesto Matari a las personas, haciéndoles creer que por darle menga, sangre, a una piedra, ya sea de monte, río, etc., ya está bien fundamentada, y no es así. De este tema hablaremos a profundidad en otro video. Debido a que el espíritu se queda atrapado en el instante de su muerte, y si el brujo supo afincarlo correctamente, este vivirá atrapado en ese momento para siempre.
Es decir, para el brujo podrán pasar los años que sean, pero para el enfumbe solo serán instantes. Es por eso que la enganga o fundamento, receptáculo mágico donde radica el mismo, deberá mantenerse en un lugar reservado y apartado de la vida cotidiana, ya que si el espíritu comienza a agarrar conciencia de su situación, podría perder el interés por el apego que lo mantiene atrapado en el plano físico en seque, y podría comenzar a negarse a hacer lo que se le pide, rebelarse contra el brujo e intentar liberarse y trascender. Por esta razón, muchos brujos acostumbran el no tener etiquetas en los tabacos, los licores, etc., mucho menos conversar cosas cotidianas, usar aparatos como teléfonos móviles, periódicos, etc., en el lugar donde se encuentra el receptáculo mágico, donde radica el enfumbe, ya que esto podría alterar y poner en duda el espíritu de su situación. Por eso la importancia de afincarlo bien y saber cómo manipularlo de acuerdo a su historia, haciéndole creer que todo lo que se realice será en beneficio de él y para él. Es decir, cuando el brujo le encomienda alguna tarea para resolver una situación propia de algún cliente o ahijado, etc., este le hace creer al espíritu que si ejecuta bien la misión, esto le ayudará a concretar su situación, refiriéndose a sus necesidades de apego, o se le ofrece a cambio alguna ofrenda de su agrado como paga por su labor. De esto deriva el Tratado de la Bucota, mejor conocida como el derecho, del cual hablaremos en otro video. No debemos olvidar que este espíritu se cree vivo, ya sea debido a sus apegos, emociones, pendientes o inquietudes que no le permiten asimilar que ha muerto, aunque muchas veces suele suceder que el espíritu, a pesar de saber que está muerto, se aferra a querer permanecer en este plano por el simple hecho de poder seguir disfrutando de las cosas, apegos o vicios que tenía en vida, como el alcohol, el tabaco o cualquier otro vicio. Estos últimos son más difíciles de manipular, ya que son espíritus conscientes de su situación, es decir, hay espíritus conscientes e inconscientes, pero en ambos casos el brujo debe conocer su historia y apegos para poder manipularlos. Estas formas datan de lo ancestral en las prácticas del Sutamutoncuni, palo monte tradicional, las cuales en su mayoría se han perdido con el paso del tiempo. Es por eso que hoy en día muy pocos las conocen y las llevan a cabo, y muchas de las mismas se han sustituido por nuevas formas. Por ejemplo, en la actualidad, erróneamente se profanan tumbas para hacerse de los restos de un difunto, que muchas veces se desconoce quién fue, qué gustos, apegos, pendientes o preocupaciones tenía en vida, creyendo que por el simple hecho de preguntar con el chamalongo, los cumulenga, los illamputo, etc., al pie de la lápida es suficiente, o peor aún, compran la osamenta o restos de algún difunto que de igual manera se desconoce su historia, donde supuestamente, en ambos casos, su espíritu es jalado y trasladado al munanzo e introducido en el receptáculo mágico por un espíritu montado por un jimbi, medium, y con el que según se pacta ofreciéndole menga, sangre de la persona y de algún animal a sus restos, huesos, para posteriormente untarles con las manos miel de abejas, entre otras variantes, y esto no es correcto, puesto que, como antes explicó, si no se conoce la historia del espíritu, no se sabrá cómo fundamentarlo y manipularlo de acuerdo a sus apegos, gustos, emociones, pendientes, etc. Por ejemplo, hoy en día a todos los espíritus les ofrendan tabaco y licor, sin saber si realmente en vida dichas ofrendas eran de su agrado. Supongamos que al espíritu en vida le disgustaba el tabaco, y la persona llega y le sopla humo del mismo. ¿Qué sucederá con ese espíritu? Que lejos de satisfacerlo, lo molestarán. Lo mismo puede suceder con muchas otras cosas o formas, por eso la importancia de conocer la historia del mismo. Otra cosa muy común que se ve hoy en día es preguntarle al enfumbe cómo hacer alguna ensara, obra o si ésta está bien hecha, etc. Pero si éste en vida nunca practicó la brujería, ¿cómo es que va a saber? Se supone que el brujo debe saber y estar seguro de lo que hace y cómo se hace para poder darle los elementos necesarios al enfumbe para que haga y ejecute lo que se le pida. Ya que el hecho de que el espíritu pueda ver más allá de lo material, es decir, que pueda ver a través de ambos planos, el físico en seque y el espiritual en pemba, no quiere decir que éste tenga los conocimientos para la hechicería. Recordemos que el enfumbe se le manipula haciéndole creer que todo lo que se realice será para su propio beneficio, y es el brujo el que le irá educando para tales labores. De este tema relacionado con la burundanga hablaremos en otro video.
Por otro lado, y como ya se explicó, un tombo, botella, es una herramienta indispensable para la buena fundamentación del receptáculo mágico, la enganga o fundamento, ya que el brujo debe estar 100% convencido de que se ha llevado a dicho espíritu, y no solo la materia ósea. Además, que es un elemento necesario para asegurar que el mismo nunca podrá extraviarse o ser atrapado por otro brujo. Hoy en día, muchos creen que es suficiente con encadenar el receptáculo mágico para evitarlo, pero no es así. En resumen, sin este elemento no hay un verdadero pacto y fundamentación. No es menos cierto que al enfumbe se le ofrece menga, sangre de la persona, pero el procedimiento es totalmente diferente a lo que hoy en día se está haciendo erróneamente, donde el espíritu del muerto es alineado a un empungo en específico, sin darle importancia a la espiritualidad de la persona, y esto no se hacía en las prácticas ancestrales del Sutamutoncuni, palo monte tradicional, ya que dichos empungo surgieron mucho tiempo después de estas prácticas ancestrales como una adaptación de las deidades Yoruba Lukumi, conocidas como orishas, en los fundamentos de Palo Monte, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, debido a la transculturación y mezcla de cultos que surgieron debido a la convivencia entre esclavos de origen bantú con los de origen yoruba. Hasta aquí llegamos con este video. Tratamos de ser lo más concretos y resumidos posibles, tocando algunos puntos específicos relevantes sin entrar en detalle de algunas ceremonias que, aunque no dejan de ser importantes, quedan fuera del contexto de lo que realmente se quiere exponer, puesto que esto nos llevaría demasiado tiempo. Si te gustó nuestro contenido, apóyanos con tu like, suscríbete y comparte, para poder seguir realizando más videos como este. Veo bomba, no kuma longo ya makwao.